Mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Bienvenido a Fabulandia. Sí, estoy en el camino correcto, porque hoy nos toca hablar acerca de la fábula. ¿Saben qué son las fábulas? Las fábulas son textos de ficción que tienen por protagonista a los animales y siempre dejan una enseñanza. Pero entremos a Fabulandia y veamos con qué nos encontramos. Los animales de las fábulas poseen la capacidad de hablar como si fueran seres humanos. Mejor que seres humanos. Muchas veces pensamos en los animales como simples mascotas, jugamos con ellos y forman parte de nuestra familia. Pero de vez en cuando nos sorprenden maravillosas historias que cuentan sus hazañas. ¿Puedo acompañarte? Está bien, pero nada de trucos. Un oso pardo. El nombre científico es Ursus arctos. Pertenece a la familia Ursidae y es de orden Bueno, pero no estamos en zoología. Estamos en lengua y literatura, más específicamente en fábulas. Bueno, yo solo quería colaborar, nada más. Retomemos. El oso es un personaje que ha sido utilizado en muchas fábulas, cuentos y leyendas. Recordemos que los animales en las fábulas están humanizados, es decir, que pueden hablar y actuar como seres humanos. Mejor que seres humanos. Hay cuentos de animales como los que publicó el escritor inglés Rudyard Kipling en su libro de la selva, que si bien no es una fábula propiamente dicha, utiliza muchos de sus elementos. Yo recuerdo una que tenía un oso como protagonista que... ¿Cómo se llamaba? Gracias.
ranas. Una rana es un anfibio de la familia Ranidae, del orden Anura. Están cercanamente emparentados con los sapos, pero... Bueno, fábulas. Literatura, no zoología. Bueno, está bien. Está bien. En algunos cuentos tradicionales no son animales propiamente dichos los que aparecen humanizados, sino seres humanos que se transforman en animales o animales que se transforman en seres humanos. En humano. ¡Bah, qué asqueroso! Esto es lo que sucede en El Príncipe Rana. Príncipe Rana. Perdón, me quedé conversando con Balú, que hace mucho que no nos veíamos. Ahí va, ¿eh? Y... Gracias. Cuenta la historia que una malvada bruja convirtió a un bello príncipe en una fea y rugosa rana y lo condenó a vivir al costado del lago. Hasta que un día vio una princesa, una bella princesa llorando desconsoladamente al borde del lago. Se le acercó y le dijo: ¿Qué te pasa, princesa? Y ella le contó que se le había caído algo muy importante al fondo del lago. Él se zambulló en el agua y encontró una pepita de oro. Salió y se la mostró a la princesa y ella, feliz, la abrazó y la besó. De repente, el hechizo de la bruja se deshizo y él se convirtió nuevamente en un hermoso príncipe. Y así, la princesa y el príncipe se enamoraron perdidamente hasta el fin de sus días. Puede que todas estas ranas sean bellas princesas, pero la verdad, entre nosotros, creo que no me animaría a averiguarlo. ¿Recuerdan cuál de los escritores, de los que hemos hablado en los capítulos anteriores, tenía en sus obras muchas características relacionadas con las fábulas? ¿Y recuerdan? Esta imagen, ¿no les dice nada? Acá, yo sé. ¡Horacio! ¿No se acuerdan de Horacio Quiroga? Sí, Horacio Quiroga, en su cuento de la selva para chicos, incluía, al igual que Kipling, muchos de los elementos que componen las fábulas. ¿Pero qué son las fábulas? La fábula es un texto más bien corto, protagonizado por animales que hablan. Está escrito en prosa o verso, con una intención didáctica de carácter ético y universal, formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja. Siempre tiene un valor simbólico y puede ser una narración entretenida y útil, que busca enseñar mediante el ejemplo. Perdón, solo quería ayudar. Estoy un poquito sorprendido. Pero bueno, reforcemos el concepto. Por un lado tenemos... La fábula es un texto más bien corto, protagonizado por animales que hablan. Escrito en prosa o en verso con la intención didáctica de carácter ético y universal. Formulado la mayor parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja. Exactamente, la fábula siempre tiene valor simbólico. Es más, puede ser una narración entretenida y útil. Yo sabía que nosotros dos podíamos trabajar juntos. Ni sueñes que te voy a besar, ¿eh? Ni sueñes. Un besito, un besito, un besito. Tanto en Grecia como en India, las fábulas se hicieron populares entre sus habitantes. Surgieron en la tradición oral y llegaron hasta la literatura. Entre los griegos y los romanos, la educación de los niños estaba a cargo de los esclavos cultos, llamados pedagogos. Los pedagogos usaban las fábulas como parte de la educación. Las historias servían de ejemplo moral y universal. En la India, el gran reformador ético Saikamuni, el Buda, adoptó de los brahmanes el hábito de emplear el relato con animales para propósitos morales. La fábula surge en un momento donde eran pocos los habitantes que sabían leer y escribir, y a través de las fábulas se encontró una forma simple de transmitir enseñanzas. La palabra moraleja deriva del término moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de un conjunto de costumbres, valores y normas de un individuo o un grupo social. La moral en una sociedad orienta criterios respecto de qué acciones son correctas y cuáles no. Las fábulas son historias universales porque sus enseñanzas pueden extenderse a todos los individuos en todo el mundo.
Las fábulas tienen una estructura bien definida. Son breves. En la primera parte, el relato cuenta una situación y hacia el final aparece una enseñanza que es la llamada moraleja de la historia narrada. De esta manera, el lector identifica fácilmente el objetivo del relato. ¡Sácame de acá! Bueno, está bien. Perdón. ¡Te voy a reventar! ¡Sácame de acá que me caigo! Que sea la última vez. Bueno. En la naturaleza encontramos todo tipo de animales. Cuando buscamos opuestos, pensamos en enemigos, como gatos y perros, leones y ciervos. Y las asociamos con presas y depredadores. En las fábulas, los personajes se presentan por oposición, como una liebre y una tortuga, una cigarra y una hormiga, un lobo y un cordero, como en las fábulas de Esopo. Tengo una amiga especialista en estos temas. Se llama Susana Itzkovich. La vas a encontrar detrás de aquel anfiteatro. Hola, Susana. ¿Qué tal? Hola. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue Esopo y cómo se llegaron a conocer sus fábulas? Esopo fue un griego que nació más o menos aproximadamente en el siglo VII a.C. No se sabe exacto la fecha de nacimiento y muerte, pero sí se sabe que en un momento fue esclavo y su amo, que se llamaba Jadmón, le pidió que escribiera algunas cosas morales como para enseñar a sus hijos. Pero Esopo fue un poco más allá de todo eso y entonces digamos como que escribió una serie de fábulas para criticar algunas situaciones de la época. Gracias a Esopo, las fábulas pasaron a formar parte de la educación de los niños. En sus historias hay un personaje débil Y un personaje fuerte. Los lobos y los corderos, quienes nunca han sido buenos amigos en ninguna historia que se conozca. La fábula más conocida de Esopo es justamente... el lobo y el cordero. Un lobo y un cordero llegaron sedientos a beber agua a un arroyo. El cordero bebía en lo más bajo de la corriente, mientras que el lobo bebía en lo más alto. ¿Por qué enturbias el agua que bebo?, preguntó el lobo, buscando un pretexto para devorar al cordero. Yo no enturbio el agua porque corre desde donde estás tú hasta donde estoy yo, contestó el cordero. Como el cordero tenía la razón, el lobo buscó otra mentira para culpar al cordero y le dijo: hace 6 meses que me insultaste y no te lo perdono. No pude insultarte hace 6 meses porque yo no tengo más que 5. Entonces sería tu padre, dijo el lobo y devoró al cordero. Moraleja: Cuando los lobos se empeñan en tener razón, los corderos nunca la tienen. Es decir, cuando los débiles quieren tener razón, pobre los débiles. Ahora bien, Susana, ¿por qué la fábula utiliza siempre animales como protagonistas? Bueno, esto tiene que ver con ciertas prohibiciones que hay en todas las épocas. Por razones políticas no se podía criticar directamente a los seres humanos que cometían los grandes errores y todas las críticas que se hacían en la sociedad eran recibidas de alguna manera en forma como metafórica, o sea, viendo el otro lado de las cosas. Pero en Grecia, cuando, digamos, hubo democracia, ya las cosas cambiaron y no siempre se utilizaron las fábulas para criticar. Después de Esopo, ¿cuáles fueron sus sucesores? Bueno, un sucesor muy importante en Roma fue Fedro, pero quien retoma todo esto en el siglo XVII es un francés, La Fontaine, que, digamos, escribe estas fábulas de animales para defender a un amigo suyo, porque La Fontaine era abogado y era una persona muy culta, y toma estas historias de los débiles y los fuertes, los malos y los buenos, para defender a su amigo de una historia muy particular que tenían los franceses en el siglo XVII. ¿Y la fábula de La Fontaine? El ratón de ciudad y el ratón de campo. Invitó al ratón de la corte
a su primo del campo con mucha cortesía a un banquete contándole lo bien que en la ciudad se comía. Pero en el mejor momento algo estropeó el festín. En la puerta de la sala oyeron de pronto un ruido y vieron asomarse un gato. Huyó el ratón cortesano, seguido de su compañero que no sabía dónde esconderse. Al desaparecer el gato, volvieron a la carga los ratones. El ratón del palacio dijo: «Terminemos el banquete». «No», respondió el campesino. «Ven mañana a mi cueva, que aunque no podamos comer como reyes, nadie nos interrumpirá y cenaremos muy tranquilos». «Adiós, pariente». Moraleja. Moraleja. Poco vale el placer cuando el temor lo amarga. No quieras vivir rodeado de bienes si el precio que pagas es muy alto. Lo que pasa es que La Fontaine escribía estas fábulas de alguna manera para instruir a los hombres. Muchas de ellas son reelaboraciones de las fábulas de Esopo. Y en el prólogo, en la introducción a la antología que él publica, que se la dedica al rey, le dice expresamente que realmente todo esto que le está escribiendo es y forma parte de la instrucción a los hombres. ¿Cuáles son las diferencias entre las fábulas de Esopo y las de La Fontaine? Bueno, primero hay una gran cantidad de años, ¿no?, de diferencia. Siglo VII antes de Cristo, siglo XVII después de Cristo. Pero bueno, de todos modos, los dos tenían una misma intención, que era educar. Aunque en realidad La Fontaine lo hacía con un humor muy especial, muy francés, también con ese contenido didáctico, pero un poco criticando, ¿no es cierto?, a la sociedad francesa. Por otro lado, influyó en ciertos escritores españoles. Por ejemplo, Tomás de Iriarte y Samaniego, españoles, que vivieron muy contemporáneos. Uno nació en 1745, otro en 1750, que tomaron, tanto de Esopo como de La Fontaine, los temas de las fábulas, pero con algunas diferencias. Porque, por ejemplo, Esopo escribía las fábulas en prosa, y La Fontaine en verso, Samaniego e Iriarte también las escribían en verso. De alguna manera, los dos fueron muy importantes en España. Todo eso trascendió obviamente después a América, con la conquista. Y Samaniego tenía una particularidad, que era leerles estas fábulas o contárselas a sus alumnos en la escuela. Pero también tienen ese tono irónico o ese tono de humor, que en realidad siguen utilizando los animales y siguen criticando a la sociedad contemporánea. ¿Y la fábula de Samaniego? El caballo y el ciervo. Perseguía un caballo vengativo a un ciervo que le hizo leve ofensa. Más allá va segura la defensa en su veloz carrera el fugitivo. El vengador, perdida la esperanza de alcanzarlo, al hombre le pidió su valimiento para tomar del ofensor venganza. Consciente el hombre, y el caballo airado sale con su jinete a la campaña. Corre con dirección, sigue con maña, y queda al fin del ofensor vengado. Muéstrase el bienhechor agradecido, quiere mostrarse libre de su peso. Mas desde entonces mismo quedó preso y eternamente al hombre sometido. Moraleja. El caballo, que suelto su libertad gozaba tan de lleno, padece sumisión desde ese instante. En fin, perdió la libertad amable por vengar una ofensa solamente. La moraleja de esta fábula deja en evidencia que la venganza no es buena consejera. En este relato en particular aparece el hombre... No como protagonista, sino acompañando al animal protagonista. Animal protagonista. ¿Qué me habrá querido decir? El siglo XVIII fue, en España, el siglo de la Ilustración. Y a tono con su época, Samaniego se ocupa de dar a conocer una moral utilitaria. Lo bueno es lo que resulta útil.
lo que sirve. En sus fábulas aparecen una y otra vez temas tales como la adulación, la venganza, la avaricia, la aceptación de los prejuicios, la traición. En definitiva, es un observador del comportamiento de los hombres en sociedad. ¿Qué relatos reemplazaron a las fábulas con sus moralejas en la actualidad? Yo no creo que hayan sido reemplazadas. Digamos, hay una nueva literatura en donde las moralejas no existen como tal. Es decir, que los niños, al leer, los niños y jóvenes, al leer los textos literarios contemporáneos, sacan sus propias conclusiones. Y no necesariamente, por suerte, los nuevos cuentos de la literatura infantil argentina e internacional llevan moraleja. O sea que la literatura lo que los hace hacer es razonar, pensar y descubrir por ellos mismos estas historias de las fábulas, de los buenos, los malos, los débiles, los poderosos, pero los sacan del propio texto. No hay una moraleja. Los maestros o bibliotecarios o papás o mamás les deben explicar claramente que no son actuales, que no son de ahora, y cuál era el objetivo que tenían esas fábulas, que era enseñar. Entonces, que entiendan que la moraleja era una función didáctica, no una función únicamente de placer. Ahora los niños leen por placer. Bueno, muchísimas gracias, Susana. No, faltaba más, gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos nuevamente. Bueno, me tengo que ir. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao. En la fábula, los animales no aparecen como estereotipos. Vemos al mismo animal con distintas características. Yo soy inteligente cuando le gano a la liebre, pero terca cuando dejo que los patos me lleven por el aire. En algunos relatos soy generoso y comprensivo, y en otros egoísta, despótico e injusto. Escritas para adultos, recién en el siglo XIX, las fábulas pasan a ser verdaderos clásicos de la literatura para niños. A partir de estas historias, quienes las leen, las escuchan o las ven, reciben una enseñanza. Desde la tradición oral a nuestros días, las fábulas recorrieron un largo camino y muchas llegaron a nosotros. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo en conjunto en este capítulo, ¿no te parece? Sí, estuvo muy bueno. Podemos ser amigos. Venga, choque esos 5. ¿Pueden ser amigos el lobo y el cordero? Al